Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a resolver un problema de fluidos del tema de la densidad con apoyo de un formato de problemas que viene sugerido en el libro de física de Randall Knight, que está diseñado justamente para que al resolver un problema no nos concentremos únicamente en tener una ecuación y ver qué datos tenemos y únicamente sustituirlos, sino que justamente nos ayude a profundizar nuestra idea sobre un concepto, que nos ayude a poder traducir una situación física a un modelo matemático, que también nos ayude a poder establecer las instrucciones que nos va a ayudar a resolver el problema y ver paso con paso dónde podemos mejorar en la resolución de estos problemas. También es muy importante y se hace mucha énfasis en la parte de la representación pictórica, la visualización. Las reglas de trabajo son muy sencillas y tienen ustedes que hacer este problema e ir acompañando su resolución, parando el video cuando así se les indica, para que ustedes intenten por su cuenta de hacer el video, de hacer la tarea. Ustedes, si están atorados o quieren verificar lo que ustedes hicieron, pueden pueden ponerle play al video para seguir viendo cómo se está resolviendo. Entonces, sin más, vamos a empezar. La primera sección tiene que ver con escribir el problema sin faltas de ortografía, lo estamos copiando, buscar palabras que no conozcas e indagar contexto en el caso de que haya una idea que no nos quede muy clara. Entonces se copia el problema, nos están hablando de un proyecto, de un tubo con varias dimensiones. También es importante notar que desde aquí, y como es clásico en todos los problemas de los libros de física, nos están dando información sobre las cifras significativas, cosa que también tenemos que averiguar de qué se trata, y nos están haciendo una pregunta. Entonces, nos queda claro de qué se trata el problema. Si no es así, podemos preguntar con otros compañeros, averiguar con el profesor. Quizá en este sentido, que es un tubo de plomo cilíndrico, es algo que no podríamos estar familiarizados. Haciendo una búsqueda por internet, rápidamente poniéndole tubo de aluminio o tubo de plomo, pues encontramos un ejemplo de un tubo y también un ejemplo de las medidas. Normalmente es la longitud y el diámetro interior y el diámetro exterior. Entonces esta parte es muy importante porque nos da la idea de qué se está hablando y nos ayuda a poder entender mejor el problema. Lo siguiente es, tenemos que apuntar las ideas clave, es decir, conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas del curso que vamos a utilizar para resolver el problema. Algunas de las cosas pues están marcadas, evidentemente nos están preguntando acerca de la masa, ahí está. Nos están dando información acerca de el espacio que ocupa, entonces eso tiene que ver con el volumen. Y algo que estamos trabajando en el curso es justamente hablar sobre la relación entre masa y volumen, que es la densidad. Entonces, saber qué es la densidad es muy importante. La densidad del plomo también es algo que vamos a tener que tener a la mano y, como había dicho, hablar sobre las cifras significativas. En este punto es muy importante que entiendan que algo que ustedes tienen que hacer es, en este momento, checar y apuntar en una hoja qué es lo que ustedes saben acerca de la masa, volumen, densidad, buscar la densidad del plomo, buscar un poco sobre las cifras significativas, porque el problema va a buscar que ustedes profundicen su entendimiento sobre estos conceptos. Entonces, por favor, en este momento les pido que hagan esa actividad. Paren el video y pónganse a buscar y anoten lo más importante sobre estas ideas o conceptos. Generalmente voy a colocar un icono del tipo Stop to Think, piensa para pensar y para hacer. Esta es la parte fundamental del trabajo que ustedes tienen que estar realizando. Una vez que terminaron esa sección y que ya tienen más o menos algunas ideas escritas, puede ser un dibujo, una ecuación, recordando que justamente vamos a trabajar
estos conceptos para justamente poder entenderlos mejor. Entonces, demostrarles que la siguiente parte tiene que ver con una representación pictórica del problema donde la información que tengamos la podamos dibujar. Y tenemos también lo que llamamos, bueno, aquí le puse modelo matemático, que nos contesta la pregunta cuáles son las relaciones entre las variables del problema. Entonces, aquí también les pido por favor que ustedes hagan a partir de estas ideas el dibujo de su tubo y que pongan las relaciones matemáticas que van a ser importante traer al trabajo, indicando, si van a poner una ecuación, siempre cuáles son las cantidades físicas que ustedes quieren trabajar. En el dibujo también va a ser muy importante que ustedes ponen un numerito, una cantidad física, siempre pongan sus unidades y también poner una variable que represente cuál es la cantidad física que estamos trabajando. Entonces les pido por favor que ahora se dediquen a esta parte del problema. Es importante saber que este formato lo pueden modificar para utilizarlo en su bitácora o cuaderno, pero también si quisieran pudieran imprimir este formato para guiarse y seguir los pasos. Sin embargo, es importante que sepan que tal vez necesiten algunas hojas extras por si necesitan hacer más operaciones y que no esté todo muy amontonado. Una parte importante es saber dónde buscar la información. Yo les aconsejo utilizar el sitio web de Wolfram Alpha, donde ustedes pueden hacer un montón de cosas relacionadas con la ciencia, en particular hablar sobre la densidad del plomo. Entonces, al poner densidad de plomo, bueno, me dicen que en inglés es lead, me hablan sobre mass density, y aquí me dan los resultados principales. Vienen gramos sobre centímetro cúbico y también en kilogramos sobre metro cúbico y muchas otras cosas más. Entonces yo aquí lo voy a copiar, pero mientras lo copio, recordar que la densidad justamente me dice cuánto es la masa de un centímetro cúbico, en el caso de gramos sobre centímetros cúbicos, y son 11.34 gramos. Ojo con las comas y los puntos, cuando las páginas son españolas, el coma puede significar punto, en este caso así es. Y cuando hablamos sobre kilogramos por metro cúbico, me está diciendo que un metro cúbico de plomo tiene una masa de 11.340 kilogramos. Esto es lo más importante que ustedes tienen que saber acerca de la densidad. Bueno, entonces comparen lo que hicieron con lo que yo tengo escrito. No tiene que ser exactamente igual. De hecho, puede variar también. Y bueno, lo que yo hice fue un dibujo, una aproximación de un tubo, donde lo que coloqué fue los diámetros exteriores e inferiores. Le puse D1 y D2 y la longitud de 50. Aquí justamente se me olvidó ponerle que esto equivaldría a la altura. Y esto tiene que ver con, en el modelo matemático, pues simplemente el volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, muy importante recordar que para yo utilizar la ecuación del volumen de un cilindro necesito el radio y no el diámetro. Yo sé que como es la mitad, pues coloco rápidamente aquí ese dato poniendo las nuevas variables. Entonces va a ser el radio es 1.75 centímetros, el radio 2, el radio interior y el radio 1 es igual a 2.0 centímetros. Y además coloqué la ecuación de la densidad. Con esto yo estoy tratando de justamente entender el problema y ahora es muy importante pues como empezar a ver cómo voy a calcular la masa. Bueno, si yo tengo la densidad y yo calculo el volumen del objeto, pues a partir de conocer la relación entre masa y volumen, que es la densidad, yo voy a poder conocer cuánto vale su masa. Entonces, esto ya me puede dar una serie de instrucciones para calcular la masa. Y aquí lo que es interesante es que cómo yo calculo la masa, no de todo el cilindro, sino acordarse que adentro es hueco
y que lo que yo tengo es justamente un tubo. Entonces, reflexionen un poco cómo le harían y pongan la resolución escribiendo pasos, instrucciones de qué es lo que ustedes harían para encontrar la masa. Entonces, como siempre, les pedimos que detengan el video para que ustedes intenten hacer un borrador de estas instrucciones. Vamos a explicar mis pasos. Paso número 1. Calcular el volumen del tubo restando los volúmenes de los cilindros exterior e interior. Entonces, yo primero voy a considerar el tubo exterior como un tubo sólido y al restarle el volumen de un cilindro interno, pues entonces me va a quedar el volumen de únicamente el tubo. Eso lo puedes expresar por medio de una ecuación. Paso número 2, convertir el volumen que me va a dar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Esto por qué? Porque quiero obtener el resultado en kilogramos. No es la única manera de hacerlo. Podría utilizar el resultado de la densidad en gramos para poder convertir primero la masa en gramos y luego a kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque es la unidad del sistema internacional. Y finalmente, fíjense lo que yo puse aquí, que quizá no se parezca a lo que ustedes pusieron. Le puse, al conocer la densidad, es decir, la masa de un cubo de un metro cúbico de plomo, es decir, 11.340 kilogramos, basta con multiplicar esta cantidad por el volumen del tubo, es decir, por el número de cubos de un metro, para obtener cuánta es la masa total. Esto tiene que ver con no solamente, podría haberle puesto de espejo m de la ecuación de la densidad, sin embargo, esto tiene que ver con utilizar el concepto de densidad para yo poder saber qué significa obtener la masa a partir de la densidad. Entonces, esto quedaría como los títulos de las acciones que yo tengo que hacer. Entonces, ahora sí, voy a emprender las acciones. Les voy a tratar de poner lo más ordenado posible por si tengo algún error, poderlo corregir. Y ojo aquí con las cifras significativas. Aquí la recomendación es, trabajen con las cifras que tienen, pero al final su resultado tiene que tener las dos cifras significativas. Entonces, adelante. Muy importante, entonces, siempre poner un enunciado con la instrucción de qué es lo que van a hacer. Y también recordar que esta parte a veces uno la obtiene tan claramente desde el principio. Muchas veces al hacer el mismo problema, uno se da cuenta que un cierto camino no es el adecuado y uno tiene que regresar y rehacer alguno de los pasos. Eso es normal en la resolución de un problema. Y aquí vamos a concluir. Vean cómo voy combinando las explicaciones con mis operaciones. Entonces, sobre la primera parte, pues como dije, tengo que hacer la resta entre los dos volúmenes. Aquí hice una pequeña corrección, porque le había puesto originalmente otras variables que ya no me convencieron. Entonces aquí le cambié y le cambié por R2 para que sea el radio exterior y R1, pues eso es muy frecuente que suceda. Y aquí les comparto mi cálculo en la computadora. El número es bastante grande, pero yo realmente debería colocar dos cifras significativas, 1.4 por 10 a la 1. En realidad sería 1.5 por el redondeo. Pero le dejé 157 centímetros para que me dé cúbicos, que me dé una idea. Sin embargo, a la hora de hacer las operaciones, utilizo la tecla ANS para que pueda utilizar yo el número exacto en mis cálculos. Pero a la hora yo de reportar el problema, lo único que voy a poner son las cifras significativas. A la hora de convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos, el resultado es 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y a la hora de conocer la densidad, hago la multiplicación y el resultado es 1.7 kilogramos. Y pongo el enunciado. La masa del tubo de plomo es 1.7 kilogramos. En la última parte, preguntarse si la solución tiene sentido no es algo sencillo. Uno por experiencia va sabiendo si tiene o no sentido este tipo de resultados. Pero aquí podemos verificar las unidades, podemos ver que efectivamente tenga las cifras significativas correctas. Espero que les haya servido.